amado de Ministerios Gente de Jesús. Hoy empezamos con un curso que se llama El Nacimiento Espiritual. Este curso va a durar 12 lecciones y hoy estudiaremos la lección número 1, que se titula El Nacimiento Espiritual. Esperamos que todos prosigan en el estudio de la Palabra de Dios hasta concluirlo. Muy bien, como manera de introducción quiero decirles que todos nosotros, ¿verdad?, conocemos un principio fundamental en relación a los seres vivos, y ese principio es que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y bueno, como las cosas naturales tienen que ver con lo espiritual también, en lo espiritual también hay un momento en que alguien nace espiritualmente, y ese es el tema que tendremos hoy, pero no solamente nace, sino que también crece, también se reproduce al hablarle a otros de Cristo, pero el final es diferente porque no mueren, sino tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero vamos a empezar hoy esta lección número 1 de este nivel 1 de estudios bíblicos de discipulado en casas, en la iglesia donde usted lo esté mirando. Y la primera pregunta que tendríamos que contestar es: ¿qué es el nacimiento espiritual? El nacimiento espiritual es el momento en que por un acto de fe recibimos en el corazón a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice en el libro de San Juan capítulo 1, verso 12: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el momento en que alguien nace espiritualmente, cuando recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Así es de que al final de esta lección todos debemos haber entendido, ¿verdad?, qué es el nacimiento espiritual. Y para ilustrarlo, vamos a mirar la historia de un personaje bíblico que se llamó Nicodemo. En el capítulo 3 del libro de San Juan encontramos esta historia muy interesante de un hombre que era religioso, que era moralmente aceptable porque era maestro de la ley, pero también era miembro de un grupo que se llamaba el Sanedrín, es decir, era, según la palabra de Dios, dice que era un principal entre los judíos. Se llamaba Nicodemo, pero Nicodemo, como muchos de las gentes hoy en día, aunque tengan religión, aunque tengan una vida moralmente aceptable, aunque conozcan la Biblia, ven que en su interior hay una necesidad de ir más allá. Y Nicodemo sintió esa necesidad y se acercó a Jesús. Él lo hizo de noche, porque a veces pensamos que la gente nos va a criticar porque conocemos de la religión y va a pensar, pues este ya sabe por qué se acerca a Jesús, pero él tuvo la valentía de acercarse a Jesús, valentía que todos debemos de tener. Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios de este varón que se llamaba Nicodemo. Dice el capítulo 3 de San Juan, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí encontramos las dos primeras características de la vida de Nicodemo. Una, que era fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta en los tiempos de Jesús, de las más comprometidas con la ley. Los fariseos cumplían o trataban de cumplir la ley al pie de la letra. Sin embargo, aunque él hacía todos los ritos, aunque él hacía todos los requerimientos de la ley, todavía sentía que le faltaba algo, porque la religión no llena la vida de las personas. Y el ser religioso no quiere decir que uno ha nacido de nuevo. La segunda característica que tenía Nicodemo es que era, dice, un principal entre los judíos. Como ya lo dije antes, había un grupo de ancianos que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín era como el consejo de ancianos para tomarlo en cuenta para cualquier situación en el pueblo de Israel. Y la tercera característica la encontramos en San Juan capítulo 3, pero en el verso 10, que dice así: respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, la tercera característica de Nicodemo es que era maestro de la ley. Entonces también no era, por decirlo así, el nuevo nacimiento, el saber la Biblia. Muchos saben la Biblia, muchos estudian la Biblia, algunos la estudian para discutir, para defenderse, otros la estudian simplemente como una carrera de teología, y el mismo diablo dice la Biblia que se sabe la Biblia. Entonces el saber la Biblia no es nacer de nuevo.
Entonces, estas tres características tal vez las puedan tener usted, pero no quiere decir con eso que ya haya nacido de nuevo. Nosotros tenemos entonces que saber, ¿verdad?, que el nacimiento espiritual es algo muy importante que necesitamos, a pesar de que tengamos religión, tengamos una moral aceptable en la sociedad, o tal vez sepamos la Biblia y hasta la enseñemos, ¿verdad? Porque lamentablemente hay muchas personas que aún enseñan la Biblia y no han tenido la experiencia del nacimiento espiritual. El nacimiento físico y el nacimiento espiritual son una realidad. Todos nosotros sabemos nuestra fecha de nacimiento físico. Sabemos quiénes son nuestros padres, el día que nacimos, y lo festejamos a veces con un cumpleaños. Pues en el nacimiento espiritual también deberíamos saber qué día nacimos de nuevo, qué día tuvimos la experiencia de haber nacido de nuevo. Pero en este punto número 2 de este estudio, vemos que el nacimiento físico se genera por voluntad de varón, pero el nacimiento espiritual se genera por voluntad de Dios. Entonces son diferentes, aunque son los dos muy importantes. San Juan capítulo 3, verso 3 dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, Nicodemo no podía entender la perspectiva del nacimiento espiritual. Él dijo, yo ya soy viejo, ¿cómo ya viejo puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Y Jesús se lo aclaró con el versículo que dice, el versículo 6 de San Juan 3, que dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, se está refiriendo al nacimiento natural o físico, pero también dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces no es el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual no es en la carne, es en el Espíritu. Entonces Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Punto número 3 de esta lección. El punto número 3 dice que Jesús le pone un ejemplo a Nicodemo. Ya dijimos que Nicodemo era maestro de Israel. Y como maestro de Israel conocía todo lo que decía el Pentateuco o el Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros de la Biblia se llama el Pentateuco. Y pues le tuvo que decir una historia del Antiguo Testamento. Y esa historia es la de cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Déjeme leerle esto en San Juan capítulo 3, verso 14. Dice así, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces aquí encontramos que la figura de la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo que también tuvo que ser levantado en la cruz para salvación de la humanidad. La serpiente de bronce ayudó porque el pueblo pecó y dice que se desató una plaga de serpientes que mordían a la gente, y la gente que era mordida por la serpiente irremisiblemente moría. No había solución para eso. Entonces ellos oraron a Dios, le dijeron a Moisés, ora por nosotros, y Moisés le habló a Dios y Dios le dijo, construye una serpiente de bronce. El bronce en la Biblia siempre ha hablado de la justicia de Dios sobre el pecado. En el tabernáculo, por ejemplo, encontramos que el primer mueble que había para entrar al tabernáculo era el altar de bronce, que era donde se ofrecían los sacrificios por el pecado. Pues Jesús fue nuestro altar de bronce. Él ofreció por nuestros pecados, ofreció su vida
para que la justicia de Dios sea revelada a nosotros. Entonces, era necesario que los judíos, y en este caso Nicodemo, entendiera, ¿verdad?, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos que saber que aunque el nacimiento físico y el nacimiento espiritual son cosas diferentes, las dos son necesarias y son reales en un ser humano. Y todo ser humano que decida lo puede experimentar. Si usted ya sabe que nació en la carne, ahora busque el nacer en el espíritu. Y bueno, esta historia ilustró a Nicodemo y él entendió que él tenía que nacer de nuevo. Y en el Antiguo Testamento encontramos un verso en el libro de Isaías, capítulo 45, verso 22, Isaías 45, 22, que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y en San Juan capítulo 3, verso 14, leímos que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué pasaba entonces con el pueblo que había sido mordido por las serpientes? Que miraban la serpiente de bronce y eran sanados. Entonces, mirar a Jesús, ¿verdad?, Él nos libra. La serpiente es figura de Satanás. Satanás es la serpiente antigua que nos ha picado, por decirlo así, con el pecado, ¿verdad?, el aguijón del pecado. Y podemos nosotros vencer el pecado a través de mirar a Jesús, que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario el precio por nuestros pecados. Entonces, este ejemplo que le pone Jesús a Nicodemo le deja en claro que la única vía para poder nacer de nuevo es mirar a Jesús. Mirar a Jesús para ser salvos, y esto es para que lo acepten todos los términos de la tierra, pero también es de una manera individual. Cada persona que cree, porque dice la porción de San Juan que leímos, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Cuando dice todo aquel, habla de una responsabilidad personal. Ahora, ¿cómo se opera el nacimiento espiritual? El nacimiento espiritual se opera al creer en Cristo. Esto implica aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario como hecho para mí, individualmente. Es por eso que cada persona tiene que comprender que sin Cristo su vida está perdida y que Cristo fue levantado en la cruz y que necesitamos voltear nuestra mirada a Él para recibir salvación y así nacer del Espíritu. Nos preguntamos, ¿y qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para esto? Hay una porción que nos dice qué debemos hacer para poder nacer de nuevo, y esa porción está en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9 y 10, y dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, primeramente tenemos que creer en el corazón que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, pero también tenemos que confesar. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. En ese momento que uno confiesa, se opera el nacimiento espiritual, porque estoy aceptando como propio el sacrificio que Jesús hizo. Jesús tomó tu lugar, Jesús tomó mi lugar. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, es aceptar que Él murió por mí. Esa paga del pecado que yo tenía, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús tuvo que morir porque yo tenía que morir. Entonces al morir Él dice: yo pago por la humanidad. Entonces todo aquel que en Él cree puede recibir el perdón de pecados y de esa forma el nuevo nacimiento. Pero bueno, hasta aquí suena atractivo, ¿verdad?, nacer de nuevo, pero en nuestra humanidad hay obstáculos, ¿verdad?, para el nuevo nacimiento. Y uno de los obstáculos lo encontramos en San Juan capítulo 3, verso 17. Dice San Juan capítulo 3, verso 17, de la siguiente manera. Perdón, es verso 18. Dice: el que en Él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan capítulo 3, verso 18. Entonces, ¿cuál es el primer obstáculo para que yo no crea o no acepte el nuevo nacimiento? El primer obstáculo se llama no creer, es decir, falta de fe. Acuérdense que la fe es muy importante en las cuestiones espirituales. Entonces dice aquí que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. Entonces necesitamos fe. Si usted no tiene fe, no puede recibir el nuevo nacimiento, porque esto es un acto de fe. Tenga fe en Cristo Jesús y no permita que el enemigo le robe la oportunidad de tener vida eterna, ¿verdad? Y bueno, Dios quiere que cada quien voluntariamente, ¿verdad?, crea en Él, ¿verdad? La incredulidad nos impide el nacimiento espiritual. Pero si usted tiene fe, hoy mismo usted puede nacer de nuevo si no lo ha hecho. El segundo obstáculo lo encontramos en el verso 19 de San Juan 3. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el segundo obstáculo es amar más las tinieblas que la luz. Hay gente que le gusta vivir la vida de tinieblas. Entonces ese gusto por las tinieblas o por las obras de las tinieblas le impide acercarse a la luz. Y ese es un obstáculo real, porque hay gente que realmente no quiere cambiar de vida. Pero si usted quiere cambiar de vida, si usted quiere ser una nueva criatura, si usted quiere nacer de nuevo, necesita salir de las tinieblas y venir a la luz de Cristo Jesús. El tercer obstáculo está en el verso 20 de San Juan 3 y dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces el tercer obstáculo es no querer que sus obras sean reprendidas. Es decir, la verdad no peca, pero incomoda. Cada vez que uno se presenta a escuchar la palabra de Dios, se expone a que nuestras obras malas sean sacadas a la luz. Sacadas a la luz, y eso no nos gusta a muchos, ¿verdad? No nos gusta que nos digan nuestras verdades. Pero Dios siempre nos va a decir nuestras verdades para nuestro bien. Entonces, este obstáculo de que no queremos que nuestras obras sean reprendidas es muy pues peligroso, porque si uno no acepta que está en pecado, no va a aceptar el perdón de Dios. En todos los ámbitos, por ejemplo, cuando una persona acepta que es alcohólico, entonces es cuando empieza a recibir ayuda. Y cuando uno acepta que es pecador, es cuando empieza uno a recibir ayuda, que es tener a Jesucristo como su Salvador personal. Este obstáculo quizás sea el más grave de los tres que acabamos de ver, ya que el sentido de condenación no nos deja en paz, porque sabemos que estamos mal. Sabemos que estamos mal, pero no queremos cambiar. No queremos que se nos digan nuestras verdades. No queremos que nos confronten con nuestra realidad. Entonces eso es más peligroso, porque tenemos un sentido de condenación muy grave en nuestra vida. Porque cada vez que cometemos pecado, sabemos que no estamos haciendo bien y nos sentimos después condenados, porque es el trabajo del enemigo condenarnos a través de hacernos sentir culpables de que estamos haciendo mal. Entonces, usted puede vencer esos obstáculos, primero creyendo en Cristo, segundo, viniendo a la luz, porque Dios es luz, y tercero, dejar que sus obras, que son malas, sean reprendidas para que sean transformadas. Dios no nos quiere poner en evidencia, Dios no nos quiere poner en vergüenza, simplemente quiere que nos confrontemos con nuestra realidad que estamos viviendo. Entonces tenemos que comprender que es Dios el que nos ayuda a cambiar. No somos nosotros que cambiamos por nuestra propia fuerza. Cuando uno acepta el sacrificio de Jesús y acepta el nuevo nacimiento, entonces empieza la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y nos hace nuevas criaturas, y las cosas viejas pasaron. Déjeme leerle una porción que está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Y dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Segunda de Corintios 5:17. Dios es el que hace todas las cosas nuevas y nos ayuda a caminar en esa novedad de vida, en esa nueva vida. Entonces no es un cambio que se genere por nuestra iniciativa propia, sino que se genera por la fe en Jesucristo. Dios nos ayudará a cambiar de vida realmente. Entonces, a manera de conclusión, quisiera decirles que para ver y para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. No hay otra manera, no hay otra manera. Y nacer de nuevo no es asistir a una iglesia, no es nacer en una familia cristiana, no es haber aprendido algo de la Biblia desde chiquito. No, nacer de nuevo es un acto de fe, hacerlo en una oración a Dios. Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que piensa que por haber nacido en una familia cristiana ya es nacido de nuevo. No, cada quien tenemos que tomar nuestra decisión personal. Porque, bueno, vamos a poner un ejemplo muy coloquial. Si yo nazco en una panadería, no voy a ser panadero. O si nazco en un garage de coche, no voy a ser coche, ¿sí? Yo tengo que saber que necesito, ¿verdad?, nacer de nuevo para poder realmente tener la salvación de mi alma. Entonces, les animo a que si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, acérquese a la persona que le está compartiendo este estudio, al moderador, y le diga: yo necesito hoy recibir a Jesucristo como mi Salvador. Reconozco que soy pecador, reconozco que necesito ayuda, y Jesucristo vino a morir con este propósito, de que todos los que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, lo envió para que el mundo sea salvo por Él. Y bueno, para recordar esta lección, yo quiero que usted se lleve una tarea, y la tarea es memorizar uno de los versos que acabamos de estudiar, que es San Juan capítulo 3, verso 5. Dice así: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez lo repito, el texto para memorizar es San Juan capítulo 3, verso 5, que dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que Dios les bendiga y que este estudio sea de edificación para su vida. Nos vemos en el próximo estudio. Hasta pronto.